RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. La seguridad del mundo ya no puede leerse en clave tradicional de ejércitos regulares. Ahora las fronteras son porosas, las amenazas líquidas, globales e interconectadas. Un buen ejemplo son las organizaciones de crimen organizado global. Bienvenidos a Tablero Global. Comenzamos. ¿Saben lo que es la macromafia? Seguramente no. Es uno de los asuntos, si hablamos de crimen organizado, que más preocupa a la policía europea. Pero hay mucho más. Nos lo cuenta en nuestra firma de hoy Víctor Serrano, reportero de Sucesos. Así es, y es que la macromafia es el hermano pequeño, el pequeño adolescente de los grupos y organizaciones criminales que operan en Europa. La macromafia son peligrosos, son violentos y, como digo, su juventud les hace creer inmortales. Aquí están, en España, la frontera sur de Europa, esa ventana al Atlántico desde la que casi podemos intuir el continente americano. Es el jardín mediterráneo que año tras año recibe turistas y nuevos habitantes de todas las partes del mundo. Como era de esperar, también los capos del crimen internacional quieren asentarse en esta joya, que por su posición geográfica estratégica y su economía abierta, se ha convertido en un punto clave para estas mafias internacionales. Organizaciones como la macromafia y otras redes criminales de Europa del Este, rusas, albanesas, chinas, colombianas, han encontrado en nuestro país un terreno fértil para el blanqueo de capitales y todo tipo de actividades ilícitas. Estas mafias, que operan con una sofisticación alarmante, utilizan empresas pantallas, inversiones inmobiliarias y transferencias internacionales para mezclarse con la población y ocultar el sucio origen del dinero. En ciudades como Madrid, Málaga, Marbella, Barcelona o Alicante se han detectado oficinas clandestinas donde se mueven a diario miles y miles de euros de procedencia ilícita. Pero frente a esta amenaza, España no está sola. La Policía Nacional, la Guardia Civil y el a veces olvidado Servicio de Vigilancia Aduanera han demostrado una capacidad operativa ejemplar. En colaboración con Interpol, Europol y otros programas y policías internacionales, han desarticulado y desarticulan cada día redes enteras, incautando millones de euros, bloqueando propiedades, liberando a miles de víctimas y deteniendo a cientos de implicados. Solo en 2024 las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado liberaron a casi 2.000 víctimas de la trata, desarticulando 110 organizaciones dedicadas a este horrible crimen. Hay esperanza. Tablero Global. El análisis y las claves de la actualidad del mundo con Marta Solano, en Radio Exterior de España. Para conocer la realidad y el daño que causa el crimen organizado en sus múltiples formas, hay que escuchar a las víctimas. Hoy con nosotros está Celia Pontiga, coordinadora de la Asociación Betania, que ayuda a mujeres víctimas de trata. Solo un dato, en el mundo hay más de 2 millones de víctimas de trata. Bienvenida, Celia. Hola, Marta. Bueno, por desgracia conoces muy bien, vamos a aterrizar un caso, si te parece, el caso del clan Cabeza de Cerdo y el nombre de Jon Clamparu. A lo mejor a nuestros oyentes no les dice nada, pero es el mayor torturador y proxeneta de Europa. Sí, este caso empieza en el año 2000, cuando Jon Clamparu comienza en su país de origen, Rumanía, a captar a chicas jóvenes con falsas ofertas de trabajo, tanto en la hostelería como el servicio doméstico, pero que no era la realidad. Una vez que estas chicas llegaban a nuestro país, se les retenía la documentación, se les daban otra documentación falsa y se las obligaba a ejercer la prostitución en lugares como diferentes clubes y como en el polígono de Marconi en Madrid. Decís que era la esclavitud sexual llevada al extremo, hasta 14 horas diarias ejercían la prostitución en ese polígono que mencionabas, Marconi, en el barrio madrileño de Villaverde, 9 rumanas, ¿no?
¿Cómo están ellas? ¿Qué ha pasado con este caso? Esas fueron las víctimas identificadas. Eso no significa que no haya mayor porcentaje de víctimas, porque es cierto que debido a la agresividad y a la brutal violencia, tanto física como psicológica, que esta red de trata utilizaba con las víctimas, solo se consiguió la denuncia de 9 chicas, pero se estima que la cifra es mucho mayor. Uh-huh. Actualmente cumple condena Jon Clamparu, lo decimos Clamparu, tras entregarse en el año 2011. Era una red criminal con ramificaciones importantes, eso no solo en su país, en Italia, también en España. ¿Cómo operaba el clan Cabeza de Cerdo? Pues engañaba a chicas jóvenes en situación de vulnerabilidad extrema en el país de origen, con la esperanza de una vida mejor en países, como bien han mencionado, España e Italia, y cuando llegaban aquí pues eran esclavizadas, ejerciendo la prostitución y vendiendo su cuerpo. Del dinero que ellas ganaban con el ejercicio de la prostitución, ellas no recibían ningún tipo de dinero, ya que la red se quedaba con el dinero en su total integridad. Además eran controladas diariamente para garantizar pues esa esclavitud. Además, una estrategia habitual era que todo el clan, ¿no?, mostraba a las víctimas la agresividad que habían utilizado anteriormente con otras chicas. De hecho, en la sentencia se menciona que varias de las víctimas vieron cómo había descuartizado a 2 mujeres y cómo a otra de ellas le habían cortado los dedos, arrancado los dientes. Madre mía. Él se entrega en el año 2011, recordamos, está cumpliendo condena, pero enseguida surgen sucesores. Hay herederos. Sí, esto es algo habitual en las redes de trata. Las redes están totalmente organizadas y cuando, digamos, pues caen parte de la red, los que quedan en libertad lo que hacen es continuar con ese negocio. Es una estrategia muy habitual. Los métodos de la trata, esto parece que no, pero han pasado años y han cambiado. Hoy han cambiado. Ya no vienen del este, sino, Celia, de Latinoamérica. ¿Y en qué más ha cambiado? Sí, efectivamente, el grueso de las víctimas vienen actualmente de Colombia y Venezuela, y las redes de trata siempre van por delante. Entonces ellas saben que el tema del engaño les perjudica a nivel judicial. Entonces ya a las víctimas sí le cuentan que vienen a ejercer la prostitución en nuestro país, pero no les hablan de las condiciones, y ahí es donde viene el engaño. Uh-huh. Bueno, pues han cambiado muchas cosas. Gracias, Celia Pontiga, portavoz de la Asociación Betania, por contarlo en Tablero Global. Gracias. Interesantísimo el tema de hoy, no me digan que no. Bueno, pues les voy a presentar a nuestros jugadores. Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales. Sergio, gracias por acompañarnos. Hola. José María Blanco, director de Prosegur Research. Bienvenido. Hola Marta, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver, tanto Víctor como Celia nos han contado un panorama general. Vamos a entrar en detalle y a descifrar las claves, ¿no? El crimen organizado es tan amplio que da para varios programas, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. La expansión de las mafias transnacionales, la militarización de la seguridad desafían la capacidad de los estados para controlar territorios y proteger derechos fundamentales. Sergio, de todo el crimen organizado, ¿qué te preocupa más? Pues lo que has dicho, el crimen organizado es tan amplio que se nos escapa. Se nos escapa la capacidad económica, la cantidad de dinero que manejan. Dinero que no pasa por ningún filtro, por tanto, debilita a los estados que no pueden controlar el crimen organizado. Pero es que además tiene un poder de corrupción que puede sobornar a un policía, hacer chantaje, corromper a jueces, corromper a políticos. Y lo que estaba diciendo es que se nos escapa la dimensión, pero el criminal, normalmente el criminal de cuello blanco, porque asociamos el crimen organizado con el crimen del día a día, con las situaciones que podemos ver en los sucesos, pero no, el crimen organizado va mucho más allá. Y cuando se detiene una organización criminal dedicada al narcotráfico, se dice, se han incautado 20 kilos de cocaína, a quien se detiene es a quien está directamente involucrado, pero nunca se sabe quién hay detrás. Y quien hay detrás muchas veces son grandes empresarios que están blanqueando ese dinero del narcotráfico en empresas legales, empresas reconocidas, pero que detrás tienen esa financiación o que se utilizan para el tráfico. Estamos viendo ese entramado, esas ramificaciones a nivel global y también vertical, como decía Sergio. José María, ¿tú dónde pondrías el foco? Yo pondría el foco sobre todo en quizás la cuestión de considerar el crimen organizado un gobierno alternativo, un gobierno paralelo. Es un fenómeno
que lo compararía con una metástasis, ¿no? Inunda absolutamente todo. Conquista las instituciones, conquista la política, conquista la economía, la sociedad, bien sea por coacción, bien sea porque facilita servicios en aquellos casos en que el Estado no puede llegar, o incluso a nivel de la cultura. Y por lo tanto, además, confluye también la situación de que es un mundo muy opaco, muy difuso, con muy poca comunicación pública, del que se sabe muy poco. Y que además nuestro conocimiento cultura sobre este mundo está siendo creado por series de televisión o películas, y eso también pues a veces no genera el impacto adecuado de sensibilización hacia la sociedad. Sí, porque luego, por ejemplo, se me viene a la cabeza la serie Narcos, luego os preguntaré por vuestro libro una peli que podamos recomendar sobre este tema. La verdad es que hay muchas, ¿no? Y luego se crea como ese mito, ¿no?, del narcotraficado, tal. Bueno, vamos a profundizar. Yo os voy a ir lanzando temas que creo que pueden ser de interés. ¿Cómo están operando, por ejemplo, las triadas chinas con presencia en todo el mundo, por cierto, especialmente ahora, Sergio, en América Latina? En América Latina, en Estados Unidos, la diáspora china desde finales del XIX, principios del siglo XX, se instala en diferentes lugares del mundo. Cualquier ciudad a la que vamos nos encontramos con un bazar chino, con un supermercado. Por ejemplo, en Buenos Aires. Buenos Aires está plagado de supermercados chinos. ¿Cómo llegan estos ciudadanos chinos a abrir un negocio? Porque normalmente los movimientos migratorios, la gente va a otros países a buscar trabajo, pero los chinos no. Los chinos invierten, abren sus propios negocios. ¿Quién financia esos negocios? Pues ahí está el papel de las triadas chinas. Y podemos destacar la triada 14K o la mafia de Fujian, presentes, he dicho Buenos Aires, pero en prácticamente todos los países de América Latina, no solo vinculados con estos préstamos y con este movimiento ilegal de dinero, sino también el tráfico de drogas, el fentanilo que está llegando a Estados Unidos, con esas asociaciones que tienen con los cárteles mexicanos de la droga, el interés que hay de que el fentanilo llegue a Estados Unidos con el impacto social y económico que está teniendo. Sergio, ahora que hablas del fentanilo, hace 2 veranos estuve en San Francisco haciendo la West Coast y era alucinante cómo los zombies iban a la manzana de más alto standing de, imaginaos un barrio, no sé, pues Paseo de Gracia o Serrano, ¿no?, en Madrid, y los que distribuían el fentanilo en la esquina, en un cruce, eran chinos. Vamos por aquí, las triadas chinas, aquí en España, en Europa, en el mundo, ¿no? Sí, en general en el mundo. Yo destacaría de esta organización, en general, que son muy flexibles, son absolutamente descentralizadas y son muy discretas, a diferencia de los miembros de otro tipo de grupos de crimen organizado que hacen determinada ostentación, ¿no?, en estilo de vida o similar. Tienen mucha capacidad de mover dinero, de mover mercancías, y en América Latina, por supuesto, al margen de ser esos proveedores de estos precursores químicos, tanto para anfetaminas, metanfetaminas y el tan comentado fentanilo, controlan también todos los canales de exportación, desde China, desde India, desde Asia hacia México, y ya no solamente en el ámbito de tráfico de drogas, por ejemplo, también minería, ¿no? El tema de la explotación de la minería ilegal en muchos países de América Latina. Pongamos un ejemplo, Perú, su contribución a la extracción de ese oro y transporte de ese oro de América Latina hacia China, hacia otros lugares, ¿no?, igual que otros materiales preciosos, ¿no? Y habría que pensar quizás, ¿no?, en cierto impacto, cuestión geopolítica detrás, ¿no?, porque al final esto tiene que ver mucho también con comercio global, con puertos, con inversiones internacionales, con presencia y con influencia. Con la nueva ruta de la seda también, esa influencia de China en Latinoamérica que es brutal. Hablabas de Perú, creo que han inaugurado el puerto más grande, uno de los más grandes desde luego de Latinoamérica, en Perú, con dinero chino. Por cierto, aquí en España, especialmente la Costa del Sol y el Mediterráneo, ¿qué organizaciones criminales operan? Siempre se ha hablado de, países del este, no sé, Rusia, o ya no. ¿Qué organizaciones? Todas. Hay 2 hubs del crimen organizado en el mundo. Dubái, por la libertad económica que hay, no hay impuestos, y la Costa del Sol. La Costa del Sol tiene Gibraltar. Un paraíso fiscal lo dejamos entre comillas porque durante muchos años fue ciudad o territorio de la Unión Europea. Tenemos el puerto de Algeciras. Tenemos a 14 kilómetros la costa de Marruecos, una zona para el tráfico de drogas. Un choke point fantástico, ¿no? El estrecho. Están todos, están albaneses, rusos, colombianos, marroquíes, la mocromafia, italianos, la 'ndrangheta, la camorra, están todos en Marbella. ¿Qué sucede? Yo he vivido en Marbella en 2 etapas de mi vida, una en los 80. Sergio, me estoy quedando, todos están en Marbella, me estás diciendo que Marbella, y esto se sabe, y claro, la policía claro, pero es que no está se ve ahí, por ¿no?, la calle, salvo los ajustes de cuentas, que hay muchos,
Pero uno, yo estaba comentando, he vivido en los años 80 en Marbella y volví a vivir hace 10 años, estuve 3 años viviendo ahí, y tú no ves por la calle nada. De repente sí, en la prensa local, que no suele salir nunca en prensa nacional para evitar el impacto que pueda tener esto sobre el turismo, de repente lees en la prensa local ajuste de cuentas en una urbanización en Marbella. También en la Costa Blanca, en Alicante, ¿no? O sea, no solo en la... Toda la costa mediterránea en general, pero la Costa del Sol, claro, concentra todas esas características del puerto de Algeciras, de Gibraltar, de la costa de Marruecos, y es mucho más atractivo, y luego es mucho más lujoso también, y el líder del crimen organizado que gana tanto dinero quiere vivir donde está el dinero también. Uh-huh. Costa del Sol, ponemos el foco ahí, ¿eh? Lo tenemos aquí a nada, ¿eh? España. Sí, sí. Por supuesto, sí, y no solo Costa del Sol, como decía mi compañero, ¿no? Ya históricamente Campo de Gibraltar ha sido un lugar habitual de tráficos y de contrabando, especialmente de hachís, y con mucha participación de grupos locales también españoles, o sea, no es todo absolutamente internacional. Se ha comentado mucho, han salido muchas noticias, ¿no? Sobre los Pantoja, los Castaña, todo este tipo de grupos locales, ¿no? Sucedió que llegó la cocaína, pasamos a otro nivel, pasamos a la Champions League de crimen organizado, ¿no? Mueve mucho más dinero, mucho más capacidad, es un salto cualitativo. Y yo creo que además, como decía mi compañero, esa presencia ahora mismo multinacional y de una amplia diversidad de actores, aunque en muchos casos lleva a que se distribuyan adecuadamente y bien organizado las diferentes fases o tipologías delictivas, en ocasiones también lleva a la confrontación, a la competencia, y por lo tanto se están produciendo cada vez muchos más enfrentamientos. Entre clanes, ¿no? Y en eso quiero puntualizar las dificultades que tiene la policía para hacer frente al crimen organizado. Primero, porque el que vive ahí, saben quién es, tiene mucho respeto a la hora de meterse con el crimen organizado. Por eso están yendo grupos desde diferentes ciudades de España que hacen refuerzos en Algeciras, en la línea de la Concepción. Y luego que el crimen organizado tiene los últimos avances tecnológicos al alcance de su mano, los compra. Lo hemos visto, ¿no? Con esas narcolanchas que muchas veces son superiores los medios, y submarinos también a la Guardia Civil, ¿no? Y claro, para que la policía o la Guardia Civil pueda comprar esos equipos, necesita tener presupuesto, necesita pasar todos los trámites burocráticos, y a veces cuando los compran ya están desfasados. El crimen organizado ya tiene. Bueno, hemos mirado a Latinoamérica con esas triadas chinas. Hemos mirado a España, ¿eh? Nos estamos mirando también a nosotros, ojo. Quiero hablar cuando hablamos de mafia, siempre se habla de mafia italiana. ¿Cuál es la situación ahora mismo de los clanes italianos, clanes familiares que controlan, tengo entendido, el 80% de la cocaína en Europa? Muy bien. Bueno, la Ndrangheta sigue controlando el tráfico de cocaína en Europa. Los porcentajes son difíciles, ¿no? Porque al final se trata siempre de estimaciones muy, muy indirectas. Pero bueno, sigue dominando, cada vez compitiendo con muchos más actores o colaborando, depende posiblemente el momento, especialmente pues Mocormafia, el Clan de los Balcanes, que también tiene bastante importancia y contactos directos con los grandes cárteles de América Latina. La guerra de Ucrania, ¿cómo está afectando también? Porque también la criminalidad se ha disparado. Hablábamos antes con Celia del tema de la trata sexual. Ucrania es uno de los focos, ¿no? Ucrania es y va a ser. No sabemos si llegará una paz cercana, una semipaz, una paz definitiva difícil, en qué momento, pero está siendo un campo de experimentos, de innovación tecnológica, de formas de atacar. La exportación simplemente de las tácticas y tecnologías utilizadas en drones a día de hoy, incluso ya han salido noticias informando de presencia de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación o cártel de Sinaloa en los batallones de combatientes extranjeros que van a apoyar a Ucrania para conseguir ese conocimiento. Esa tecnología, ¿no? Y volviendo a la 'Ndrangheta, más allá de la tecnología y de las circunstancias, hay que destacar por qué la 'Ndrangheta se ha convertido en la principal organización italiana, principal mafia, porque la Cosa Nostra, la mafia siciliana, ha quedado un poco relegada, y es la estructura que tiene esta organización, una estructura en clanes familiares, donde la lealtad está por encima de cualquier cosa, donde cuando un niño nace sabe que pertenece a esa organización y que va a pertenecer para toda la vida. Hubo un asesinato hace unos años en Alemania, en una pizzería, donde todo el mundo se quedó sorprendido porque habían matado a unos italianos en Alemania en el año 2006, y todos pertenecían a la 'Ndrangheta, y se supo porque llevaban la figurita de San Miguel Arcángel en el bolsillo, que es uno de los símbolos y de los rituales que están asociados a la 'Ndrangheta. Así que mucha simbología en torno al crimen organizado. Bueno, también. Esto hay que analizarlo también muy bien. Los amantes de la serie Narcos, que antes comentaba yo, seguro que quieren saber más, ¿no? De cómo opera, por ejemplo, en México, en Colombia, en Venezuela, el crimen organizado.
Bueno, voy a empezar con un dato y yendo al foco, al origen, ¿no? Colombia, mayor productor mundial de cocaína. Estamos en cifras récord históricas de producción de cocaína. En plantaciones hemos pasado de 96.000 hectáreas en 2015 a 253.000 en 2023. Pero en cocaína producida en toneladas, de 646 a una estimación de 2.200 hasta 3.000 toneladas. Es una barbaridad. Eso además implica una cosa. Si hacemos ahí una pequeña prueba aritmética, nos sale que para producir una tonelada de cocaína hacían falta 148 hectáreas en 2015. Sí. Ahora basta con la mitad. Por lo tanto, innovación criminal enorme en la producción de cocaína, en fertilizantes, en plantaciones en zonas más áridas, en poder sacar más alcaloide de cada hoja, en tener laboratorios móviles, innovación absoluta. Eso únicamente puede ser contestado también desde las instancias públicas con innovación. Y eso medios que estamos viendo ahora, esa operación de Estados Unidos, en el caso de Venezuela especialmente contra el narcotráfico, Trump dice que quiere limpiar, muy complicado, muy complicado el tema de la droga en Latinoamérica porque lo están sufriendo dentro de sus fronteras, ¿no? Y en el caso de México o Venezuela... Pues Venezuela tenemos al Tren de Aragua, que está cogiendo mucho protagonismo. ¿Quiénes son? Pues el Tren de Aragua es una organización que surge no hace muchos años en la cárcel de Aragua y su gran líder se ha convertido en todo un referente para cualquier tipo de actividad vinculada con el crimen organizado. Y parece ser que hay vínculos, al menos es lo que dice Estados Unidos, y por lo que está justificando sus acciones contra embarcaciones tripuladas supuestamente por integrantes de grupos organizados venezolanos y en concreto el Tren de Aragua, es que hay un vínculo, parece ser, entre el gobierno de Venezuela y las organizaciones criminales, en concreto. Eso dice Trump, ¿no? Que es un narcoestado. Eso dice Trump, y esto es lo que está justificando, ¿no? Y parece ser que Diosdado Cabello está muy vinculado con estas organizaciones y está justificando. Claro, detrás de estas acciones de Donald Trump hay un interés político también de cambiar el sistema político y el régimen de Venezuela, por lo que actuar contra el crimen organizado y señalarlo como terrorismo también, porque esto es una estrategia que se lleva haciendo desde hace años, se está haciendo en Ecuador, lo está haciendo Daniel Noboa, de señalar al crimen organizado como terrorismo, cuando todos sabemos que no es lo mismo, unos tienen un fin político y otros tienen un fin económico, pero el señalarlo como terrorismo justifica cualquier tipo de acción y por eso Donald Trump está llevando al ejército para poder actuar contra el crimen organizado. Decíamos que, claro, las fronteras son porosas y Sergio mencionaba la vinculación de terrorismo con crimen organizado en el Sahel, que sabemos que es el hogar, ¿no? del Daesh y de Al-Qaeda. Los vínculos están ahí, porque el terrorismo también necesita financiación y lo encuentra en el crimen organizado. Sí, por supuesto. De hecho, uno de los impactos que puede haber en base a las intervenciones que se adopten contra el crimen organizado en Colombia, en México o en Venezuela especialmente, es lo que se llama efecto desplazamiento en criminología. El crimen organizado cambia las actividades, cambia las vías, cambia los lugares y, una de las potenciales amenazas es que potencie bastante lo que se haya venido a llamar la autopista 10, que es la conexión entre América Latina y la costa occidental de África, donde llegan a sitios como Guinea-Bissau y esa droga luego es transportada internamente por antiguas vías de contrabando y en muchos casos antiguamente controladas por Al-Qaeda y por algún personaje muy famoso de esos momentos y ahora por toda la atomización de grupos que existen en el Sahel y en África en general de costa a costa. Yo no sé cómo se están quedando, pero nos vamos a quedar en el Cuerno de África porque hace unos cuantos años se hablaba de la preocupación mundial de la piratería, la operación Atalanta, recordamos que tiene su sede en España. Esto sigue en marcha y la piratería sigue, sobre todo, Cuerno de África, el Yemen, con los hutíes, etcétera, secuestros de, no solo pesqueros, ¿no? De barcos que transitan, transporte marítimo. No podemos irnos más atrás, el estrecho de Malaca, todo el tráfico comercial que sale desde China, que llega hasta Europa por el Mediterráneo y continúa luego a América. Cada vez que hay cualquier situación de inestabilidad en el Cuerno de África, los mercados tiemblan por el impacto que tiene. Durante muchos años fueron los piratas somalíes, se desplegó Esto es crimen organizado, por eso lo hablamos aquí, ¿eh? Sí, se desplegó una acción militar para proteger las embarcaciones. Claro, eran embarcaciones privadas. Al final lo que se hizo fue autorizar a estas embarcaciones, a estos grandes pesqueros, a estas grandes navieras, a llevar seguridad privada y parece que eso se calmó. Pero en el momento que se relaja un poco la situación, los piratas somalíes vuelven, porque Somalia es un estado fallido donde el gobierno controla tan solo el 20% del territorio y al final la mayoría de la gente vive del crimen organizado, vive de la piratería en un sitio tan estratégico, y hablábamos también de los hutíes de Yemen que han aprovechado
desde la otra orilla esa zona para colapsar la entrada al canal de Suez y también generar un impacto económico internacional. José María, ¿sigue siendo una amenaza la piratería? Sí, es una amenaza. En términos globales o en esas estimaciones cuantitativas, no estamos al nivel de 2008-2012 posiblemente en el Cuerno de África de Somalia, pero tenemos, por ejemplo, en Golfo de Guinea, ¿no?, que es epicentro mundial desde 2015 de secuestros de embarcaciones, los llevan al suelo y ahí se pide... ¿Y qué pasa después? Porque ahí muchas veces queda el titular de la noticia y ahí se queda, y hay veces que siempre la duda, hay que pagar los rescates, no hay que pagarlos, lo pagan los gobiernos, lo pagan la familia, se hace de forma discreta, mejor que no se enteren. Hay una estructura y una organización ya orientada a toda esta negociación de secuestros y de liberaciones, que en muchos casos ha estado centralizada en Londres. ¿En Londres? Sí. Cuéntanos. Sí. No, bueno, pues empresas, intermediarios, negociadores que ayudan a pactar entre las partes las condiciones de esas liberaciones. ¿Y a cuánto puede llegar esto? Claro, es información confidencial y vete tú a saber, pero no sé si tenéis algún dato, vosotros que sois gente bien informada, de cuánto podemos estar hablando por liberar a una persona. Depende de lo que valga la persona y el dinero que tenga, lógicamente. La nacionalidad influye también. Sí. ¿Puede haber intermediación de los gobiernos dependiendo de quién se trate o de la nacionalidad? Sí. Si es una persona relevante, pues se desplegará toda una estrategia para tratar de salvarlos y se llegan a pagar cantidades desorbitadas. Hay personas que son menos importantes y que nos olvidamos de ellas. No hemos hablado en estos secuestros muchas veces, o hablábamos antes de Ucrania, víctimas vulnerables. Por desgracia hay mucha gente que, pues, a la que nadie busca, por desgracia, o se le pierde el rastro. ¿Qué pasa con el tráfico de órganos? Pues es otro zona Ese de estas es otro melón opaca, también para abrir difusa, y del que se sabe poco, ¿no? En la que se sabe muy poco y en la que poco más puedo decir que mientras haya algo que sea deseado y que es costoso o que es escaso, el crimen organizado va a existir. Sí, hablamos de tráfico de órganos, tráfico de personas, tráfico de animales exóticos. Caza furtiva también, ¿no? La caza furtiva que causó la muerte de David Beiraín y a Roberto Fraile, dos periodistas españoles que estaban llevando a cabo una investigación en Burkina Faso, un documental en el que querían mostrar el impacto de la caza furtiva y fueron asesinados durante su tiempo ahí en Burkina Faso. Porque eran incómodos, eran molestos. El gobierno de Burkina Faso dijo que habían sido grupos yihadistas y ahí quedó la investigación. Pero por lo que parece, fueron los propios cazadores furtivos viendo que se les podía acabar el negocio, porque es que el colmillo de elefante se vende a 1.500 euros el kilo. El colmillo de rinoceronte 40.000 euros se irá a pagar por él. Y luego, por ejemplo, el bigote del tigre en China se considera que cura enfermedades. Y también se venden bigotes de tigre. Y todo esto también está asociado al crimen organizado. ¿Qué está pasando con el tráfico de animales, especies exóticas, caza furtiva? La misma conclusión que en casi todos los tráficos ilícitos. Si hay demanda, hay oferta y se buscan las vías necesarias. Por aportar algo más, o sea, no es un tema solamente incluso de animales o flora, es que la madera ilegal, la minería o incluso otro ámbito que también sería crimen organizado ambiental, que es el tema de basura, residuos tóxicos y similar, ¿también? Son campos donde la influencia de grupos de crimen organizado es muy importante. Antes de despediros, bueno, me parece interesantísimo, desde luego da para muchos más programas. Gracias de verdad por la síntesis y por poner el foco en los grandes titulares, ¿no? Por intentar desgranar lo que está pasando. Sergio, José María, os voy a pedir que me recomendéis un libro o una película sobre este tema que hemos tratado, crimen organizado a nivel global. Pues yo película, ya que hemos hablado de la Ndrangheta, tengo Hijos de la Ndrangheta, precisamente decía que el que nace en la Ndrangheta continúa viviendo, y en esta película se muestra cómo los hijos de un mafioso quieren escapar. Y luego como libro, Pérez Reverte, La Reina del Sur, que también se hizo una serie de televisión y que nos conecta Marbella, Costa del Sol con México. La verdad es que la realidad supera la ficción, ¿eh? En todos estos casos, y es una buena fuente de inspiración para, bueno, escritores, cineastas. Pues como mi compañero ha dicho dos, yo voy a decir dos, pero me voy más a las letras, ¿no? Voy a decir una, en plan más ensayo académico, un colega mío de universidad, Luis de la Corte, crimen.org. Es un libro que ya lleva unos años, pero para conocer un poco las dinámicas globales. Y aunque vaya en contra de lo que he comentado anteriormente, y como amante de la novela negra, la trilogía del Cártel de Don Winslow, impresionante, pero que cuando alguien lo lea piense que lo que se está contando ahí es verdad y pasó. José María Blanco, director de Prosegur Research, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Sergio Castaño, profesor de Relaciones Internacionales, lo mismo repetiremos. Muchísimas gracias.
Gracias a Sonia García a los mandos técnicos y a José Carlos López en la producción. Hasta aquí Tablero Global. Les esperamos la próxima semana con más jugadores frente al tablero. No se lo pierdan. Adiós.